Dios les bendiga. Es un privilegio saludarles. Ministerios Bibliocéntricos Berseba ha estado compartiendo este curso sobre la doctrina de Cristo y continuamos con el curso. Hoy les he dejado esta grabación para que puedan verla, ¿verdad? Así que eh, iniciaremos y espero en Dios pues que eh, pueda ser de bendición para ustedes. Comenzaremos entonces con la clase que corresponde para eh, esta noche. Como les decía, estamos viendo este curso que habla sobre la doctrina de Cristo y redención. Y hemos ido avanzando, hemos visto varios temas y hoy veremos uno bien interesante que tiene que ver con la doctrina de Jesucristo. Y es hablar sobre la gracia común. Y como les decía, pues definitivamente tienen mucho que ver con Jesucristo, con la doctrina de Él, y de eso vamos a platicar el día de hoy, sobre la gracia común. Quiero que se dé cuenta de algo bien importante. Eh, Vamos a hablar específicamente sobre la gracia común, la gracia común. Cuando hablamos de la gracia, nosotros entendemos que la gracia es importantísimo, es esencial para entender el mensaje del Evangelio. La gracia es un regalo inmerecido hacia nuestras vidas. Muchas veces, o si nosotros no logramos entender el carácter de Dios, pues es difícil entender la gracia. La gracia podría significar como el favor libre y el favor inmerecido de Dios hacia nosotros los seres humanos, ¿verdad? Aunque este es un tema seguramente muy conocido para ustedes, ahora es muy importante entender que hoy veremos la gracia común, que es muy importante también que, con la doctrina de Jesucristo. Vamos a comenzar entonces. Y tenemos que recordar lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ellos se hicieron dignos de castigo eterno y de separación de Dios. Entonces, de la misma manera, cuando los humanos pecan, se hacen merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando las personas pecan, parte del atributo de la justicia de Dios requiere una cosa. Es como que fuera la causa, la consecuencia del pecado. Y es que quedamos enteramente separados. Eh, Quedamos obligados a, imposibilitados, perdón, imposibilitados de experimentar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y a la vez también el castigo de ir al infierno, el castigo de ir al infierno y recibir la ira divina para siempre. Todo esto a causa del pecado. Esto es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Pero en realidad, usted sabe que Adán y Eva no murieron de inmediato. Sí, hubo consecuencias. Hubo sentencia de muerte que comenzó a cumplirse en sus vidas a partir desde el día que pecaron. Eso sí lo entendemos nosotros con claridad. Pero esa ejecución de la sentencia de muerte quedó demorada por unos años. También millones de sus descendientes, aún hasta el día de hoy, no mueren y van al infierno tan pronto como pecan, sino que continúan viviendo por muchos años, ¿verdad? Disfrutando de innumerables bendiciones de este mundo. Y eso es parte de la gracia del Señor a nuestras vidas. Es que Dios otorga gracia.
Y esa es la gracia común, que a pesar que no somos merecedores de todo, Dios nos otorga de esas bendiciones. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios, mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. O sea, la salvación es un regalo, parte de la gracia de Dios. Pero la gracia común es distinta. Tiene que ver con esas innumerables bendiciones que Dios da al ser humano. Se le llama común porque tiene que ver con esa gracia que da a todas las personas. Mire lo que dice el texto, a todas las personas, no solamente a los creyentes, sino que también se los da a aquellas personas que no creen en Dios, por ser parte de su creación, ¿verdad? Esa es parte de la gracia común, esa es la gracia común del Señor. Para distinguir la gracia común, la gracia de Dios que trae salvación, la identificamos muchas veces como la gracia salvadora, ¿verdad? Cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos indicando que haya dos tipos o dos clases de gracia. No es así. Es la gracia de Dios que se manifiesta en sí mismo, pero se manifiesta en dos maneras diferentes. La gracia común es diferente de esa salvadora en los resultados específicamente, ¿verdad? En los resultados. Pero es parte de ese atributo de Dios que tiene que ver con su gracia, con su gracia. Si miramos al mundo a nuestro alrededor y lo contrarrestamos con el fuego del infierno que el mundo se merece, podemos ver inmediatamente la evidencia abundante de la gracia común de Dios en miles de ejemplos de la vida diaria, constantemente. Podemos distinguir varias categorías específicas en las que vemos esa gracia común, varias categorías. Y esto es lo que veremos a continuación. Veremos entonces ahora algunos ejemplos de esa gracia común de la cual estamos hablando. Primero, vamos a encontrarnos con esa gracia común en la esfera física, esa gracia común en la esfera física. Eh, Hay algo bien interesante. Los incrédulos continúan viviendo en este mundo únicamente gracias a la gracia común. O sea, puesto a pensar usted y dirá, wow, pero esa persona o esas personas tan pecadoras, ¿cómo es que todavía siguen con vida? Es parte de la gracia común. Cada vez que las personas respiran es por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no vida. Además, la tierra no solo produce cardos y espinos, ni permanecen como un desierto, sino que por la gracia de Dios producen alimentos y materiales para ser vestidos y hervir. Con frecuencia, con gran abundancia y con gran diversidad. ¿Verdad? Esto es parte de la gracia común en la esfera física. El Antiguo Testamento también habla de la gracia común de Dios que viene sobre los incrédulos, así como también sobre los creyentes, ¿verdad? Esa gracia común viene no solamente para creyentes, para hijos de Dios, sino también para los incrédulos. Un ejemplo específico es Potifar, el capitán egipcio de la guardia del faraón que compró a José como esclavo. ¿Se recuerdan? Vea lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 5. El Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa de todos sus bienes. La bendición del Señor se extiende, miren, sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. La Biblia no nos dice o no nos aclara que él se volvió en creyente de nuestro Dios. Seguía siendo un egipcio seguramente con sus creencias, pero estaba recibiendo la bendición del Señor. Eso es parte de esa gracia común que se da en la esfera física. Vemos incluso evidencias de la gracia común de Dios en la belleza del mundo natural. A pesar de que la naturaleza está sometida a una esclavitud de corrupción y que fue sujeta a vanidad, como dice Romanos capítulo 8, versículo 21, debido a la maldición de la caída,
todavía queda mucha belleza en el mundo natural. La belleza multicolor de las flores, de los campos, de los bosques, de los ríos, de los lagos, de las montañas, de mares, todavía no se recuerda como un testimonio diario de la continua gracia común. Eso es parte de la gracia común de nuestras vidas. También esa gracia común, porque hemos visto hasta el momento que cuando hablamos de ciertos ejemplos, se da en la esfera física, pero también se da en la esfera intelectual. Claramente la palabra de Dios nos dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? ¿Verdad? Él está entregado completamente a la maldad, a la irracionalidad, con la falsedad que acompaña al mal. Pero los seres humanos en el mundo de hoy, incluso los incrédulos, no están totalmente entregados a la mentira, a la irracionalidad, a la ignorancia. Todas las personas pueden tener alguna percepción de la verdad. Y en verdad algunos tienen gran inteligencia y algunos tienen gran entendimiento, seguramente que sí, ¿verdad? Pero nos encontramos acá con que también Dios, parte de su gracia, bendice con esa inteligencia y con ese entendimiento a muchas personas. La gracia común de Dios en la esfera intelectual la vemos en el hecho de que todas las personas tienen un cierto conocimiento de Dios. En cualquier parte del mundo, cualquiera que sea su tribu, cualquiera que sea la comunidad donde vive, tiene cierto conocimiento de Dios. Eso dice Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Eso quiere decir que hay un sentido de la existencia de Dios y con frecuencia hay deseo, hay hambre de conocer a Dios y para que Él permita que le conozcamos también. Aun cuando eso con frecuencia resulta en muchas religiones de la creación humana, eso es parte de lo hecho por Dios. La gracia común de Dios en la esfera intelectual también resulta en la capacidad de percibir la verdad y distinguirla del error. Y también experimentar crecimiento. Un conocimiento que puede ser usado en la investigación del universo. Y hay muchas personas que han avanzado y que cada vez más nos muestran grandes descubrimientos de lo que es el universo y de todo lo que ha hecho nuestro creador. Eso es parte de la gracia común también en la esfera intelectual. Eso significa que toda la ciencia y tecnología que desarrollan todos los que no son cristianos también es parte de la gracia común. Lo que les permite hacer descubrimientos, invenciones increíbles para desarrollar los recursos de la tierra en muchos bienes materiales. Todo eso es parte de la gracia común. Todo. Otro ejemplo de la gracia común es la esfera moral. Mediante la gracia común, Dios refrena a las personas para que no sean totalmente malos. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente se encuentra usted con una persona y dice, ¡ah, qué buena esa persona! A pesar que no es cristiano. Porque la gracia común de Dios también está con ellos hasta en ese punto. La esfera demoníaca se dedica totalmente a la maldad y a la destrucción. Y Satanás quisiera que todos fueran malvados. Nos provee de un contraste claro con la sociedad humana en la que el mapa está claramente restringido. Si las personas persisten en entregarse si las personas persiguen entregarse al mal y siguen continuamente pecando a lo largo del tiempo, Dios al final dejará que se hundan cada vez más y cada vez más en el pecado. Pero en el caso de la mayoría de los seres humanos, no caen en esas profundidades a las que el pecado les llevaría, si les permitieran, porque Dios interviene y porque Dios pone limitaciones en su conducta. Dios pone limitaciones. Y es por eso que nos encontramos entonces con que otro ejemplo de la gracia común se da en la esfera moral. En el sentido interno de lo que es bueno y lo que es malo, Dios da ese entendimiento a todas las personas y ellos continuamente prueban las normas que reflejan muchos de esos principios morales de las escrituras. Pablo dice que aún aquellos que se han entregado al pecado saben bien en que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas dice que merecen la muerte. Y en otros muchos casos, ese sentido interno de la conciencia
lleva a las personas a establecer leyes y costumbres de la sociedad, en términos de comportamiento externo que ellos aprueban o prohíben, bastante semejantes a las leyes morales de las escrituras. Y eso tiene que ver con la gracia común en la esfera moral. Algo muy importante que también debemos de entender es que nuestro buen Dios demuestra su gracia común dando advertencias del juicio final en el funcionamiento de este mundo natural. Sí, y es que Dios ha ordenado de tal manera el mundo, Dios lo ha ordenado para vivir conforme a sus principios morales. Y cuando nosotros podemos vivir de acuerdo a sus principios morales, traemos recompensa en la esfera natural. Y cuando violamos las normas morales de Dios, con frecuencia traen destrucción para las personas. Lo que indica en ambos casos la dirección última del juicio final. Incluso es bien interesante, pero no sé si usted está percatado de eso. Vamos a llegar en un momento a un punto bien claro. La gracia común no tiene que ver, muchas personas pueden recibir la gracia común y no específicamente pueden ser salvas, porque esa es parte de la gracia salvadora. Pero no sé si cuenta usted que muchas veces nos encontramos con personas y dicen, wow, estas personas han recibido bendición de Dios, tienen mucha recompensa. Y sí, es que cuando las personas que cumplen ciertos principios morales reciben la recompensa de Dios. Si no se arrepienten, eso sí, pues no van a poder ser salvos, pero pareciera que reciben las bendiciones de Dios. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente cuando hablamos de la esfera religiosa. Aún en la esfera de la religión humana, la gracia común de Dios trae ciertas bendiciones, incluso a las personas incrédulas, lo que yo estaba diciendo. Aunque les cueste creer, porque esto pareciera no ser creído para algunos. Jesús dijo incluso, amen a sus enemigos y oren porque no los persiguen. Con esto no estoy diciendo que todas las personas, aunque no crean en Jesucristo, van a ser salvas. Estoy repitiéndoles que es una gran diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora. Y tampoco quiere decir que tenemos que unirnos a sus creencias como tal, puesto que no hay limitación en el contexto de orar por salvación, y puesto que el mandamiento de orar por los que nos persiguen va unido al mandamiento de amarlos, parece razonable concluir que Dios tiene la intención de responder a las oraciones que hacemos, aún por los que nos persiguen en relación a las muchas cuestiones de la vida, ¿verdad? Al parecer ese es el sentido que da 1 Timoteo 4:10, cuando el apóstol Pablo escribe y dice que el Dios viviente es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Dese cuenta de lo siguiente, mire, es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Salvador aquí no tiene que ver con la salvación de nuestra alma, ¿sí? No tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y el de recibir nuestra vida eterna, porque esas cosas no se reciben si alguien no cree. ¿Sí? Salvador aquí debe tener aquí un sentido más general, es decir, aquellos que son rescatados de la aflicción, aquellos que son liberados de las dificultades. En situaciones de dificultad o aflicción, Dios con frecuencia escucha las oraciones de los incrédulos y en su compasión también los libera de la dificultad. Y dice aquí entonces el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Dice, el Dios viviente es el Salvador, o sea, el Dios viviente va a ayudar, va a rescatar de la aflicción a todos, especialmente a los que creen, pero así menciona a todos. Entonces, definitivamente, la gracia común pareciera estar también sobre todos. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esa situación de la doctrina de la gracia común? Porque pareciera que este concepto puede chocar en, en el pensamiento de fe de algunos. Que alguien puede decir, no, el incrédulo no se merece absolutamente nada. Pero nos damos cuenta que la gracia común es para todos los seres humanos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta o cuál debería ser nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común? Primero, es importante recordar lo que decíamos. La gracia común no significa que los que reciben esos beneficios de la gracia común van a ser salvos. No, no tienen nada que ver, ¿verdad? Ni siquiera excepcionalmente grandes cantidades de gracia común implica que los que la reciben se salvarán. Por supuesto que no, ¿verdad? La gracia común no tiene nada que ver con ello. Aún las personas más inteligentes, más acaudaladas, más influyentes del mundo
necesitan creer en Jesucristo para no condenarse a la eternidad. Aún los vecinos más amables, más decentes, necesitan creer en Jesucristo para no condenarse por toda la eternidad. Debemos de ser cuidadosos entonces en no rechazar como totalmente malas muchas cosas que hacen los incrédulos. Y hay mucha gente incrédula que mediante su gracia común hace el bien. Y deberíamos de ver la mano de Dios en ellos, posiblemente. ¿Cuántas fundaciones hay por ello? Yo conozco de unos amigos que trabajan en un proyecto que está trayendo mucho beneficio a las aldeas del área donde vivo en Chimaltenango. Ustedes saben que el área rural de nuestro país es totalmente distinta al área urbana. Y cuando nos sumergimos al área rural, las aldeas, esos lugares, nos vamos a dar cuenta de la magnitud de necesidad que existe a diferencia del área urbana. Uno de los grandes problemas que existen es la educación. Ustedes lo saben muy bien. Tenemos uno de los índices de mayor falta de educación más grandes de toda Latinoamérica. Y entonces tengo uno de mis amigos que trabajan en un proyecto con una institución americana, con gringos, si pusiera usted verlo de esa manera. Y ellos se encargan en tratar de mejorar la educación en muchas aldeas del área de Chile. Y entonces ellos están implementando y llevándoles colocándoles internet a las escuelas, donando tablets, pero no solamente regalando el aparato, sino que les están dando y capacitando a los maestros a poder utilizar cierta tecnología para poder dar clases mejor desarrolladas y mejorar la educación de los niños. Definitivamente es una bendición para nuestras comunidades. Pero ¿sabe qué? El fundador de este proyecto, el que lo dirige, el jefe en gringo, es ateo. ¿Verdad? Él no cree en Dios. Podríamos creer entonces que parte de esa gracia común que se reciben también es parte de esta persona y no tenemos por qué rechazarla en su totalidad, ¿verdad? Podemos ver la mano de Dios aquí y estar agradecido por esa gracia común al ver funcionar con amistad, en amabilidad y en bendiciones que sean a otros. Todo esto, aunque tal vez el incrédulo no lo sabe, viene en última instancia de parte de Dios. Y al final, sí, Dios merece la honra y la gloria de Dios por eso que se realiza. Entonces, esta doctrina de la gracia, mis queridos hermanos, debe de estimularnos a poder ser mucho más agradecidos con Dios. Sí, por supuesto, a poder mostrar más agradecimiento. Y es que cuando vamos caminando por una calle, vemos casas, jardines, familias que viven con seguridad, o cuando negociamos en el mercado, vemos los resultados abundantes del progreso tecnológico, o cuando caminamos por los bosques, las praderas y cuando vemos la belleza de la naturaleza, cuando vivimos protegidos por ciertas actividades del gobierno, cuando somos educados con amplios conocimientos humanos, démonos cuenta que también todo eso viene de la soberanía de Dios, es parte de la gracia común de Dios. En última instancia, el que nos concede todas estas bendiciones es Dios. Él las concede a todos. Y entonces nosotros debiéramos de estar totalmente agradecidos por eso. Esto también es parte de la doctrina de Cristo, porque la gracia de Dios es dada a todos nosotros y específicamente al, eh, hablando de la gracia común, ¿verdad? Hablando de la gracia común que es para todos. Para poder complementar la clase de hoy, quiero dejarles en este momento un pequeño videíto de una enseñanza que da sobre la gracia común el reconocido teólogo Robert Charles Spurgeon. Entonces, él explica de una bonita manera un poco sobre esto de la gracia común. Quiero dejárselos ahorita para que ustedes puedan ver algo por acá, pues muy importante, ¿verdad? Así que a continuación se los dejo, así que presten atención, por favor.
Recuerdo que cuando era estudiante de posgrado en Holanda, mi profesor, el doctor Berghauer, una vez hizo la observación de que la esencia misma de la teología es la gracia y la esencia de la ética es la gratitud. Y él vio la conexión entre esos dos, que desde el principio hasta el final la salvación es del Señor y no es algo que ganemos o que merezcamos, sino que es dada libremente partiendo de la misericordia y del amor de Dios. Pero cuando hablamos de gracia, lo primero que tenemos a la vista es la distinción entre gracia y justicia. La justicia es algo que se gana o se merece o que se le debe a una persona por algún estándar. Y por lo general, cuando pensamos en la justicia, pensamos en el estándar de las obras. Y cuando Pablo escribe acerca de nuestra salvación, deja muy claro que si fuéramos salvos por nuestras obras, entonces nuestra salvación no sería por gracia. Pero como es de gracia, eso indica que no es de obras. Pero la justicia tiene que ver con la conexión a algún tipo de estándar de mérito o de ganar. Digo que a modo de contraste, esa gracia es algo que no es merecido, que no es por mérito, que no se gana, es algo que Dios da libremente, algo que él nunca está obligado a hacer o se le requiere que haga. Recordamos sus declaraciones a Moisés, que son citadas por Pablo en Romanos, en las que Dios dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esa gracia es siempre una prerrogativa divina, nunca un requisito. Y es fundamental que entendamos eso, porque a menudo se nos mete en la cabeza pensar que Dios nos debe algo y que si Él fuera realmente bueno, Él nos daría una vida mejor o cosas por el estilo. En el momento en que pensamos que Dios nos debe algo, recuerda que si crees que se te debe, ya no estás pensando más en la gracia, estás pensando en la justicia, porque la gracia nunca se debe. E incluso si Dios se complace en mostrar gracia a esta persona y retener esa misma gracia de esta persona, sigue siendo un asunto de gracia para esta persona. Y porque Él muestra gracia a esta persona no significa que por lo tanto está obligado a mostrar la misma gracia a otra persona, porque no estamos hablando de obligación aquí. No estamos hablando de justicia, estamos hablando de misericordia y gracia soberana. Y por lo tanto, la definición clásica de gracia es un favor inmerecido o no adquirido. Cuando Dios se comporta de manera favorable para con nosotros, de manera que no tenemos ninguna pretensión en virtud de nuestro mérito, es que estamos hablando de gracia. Ahora, en teología y en nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, la primera distinción que tenemos que hacer en esta sección, y recuerden que es la prerrogativa del teólogo siempre hacer distinciones, la primera distinción aquí con respecto a la gracia es una distinción que es importante y que es una distinción entre lo que llamamos gracia común y lo que llamamos gracia especial. Gracia común y gracia especial. La gracia común se llama común porque es prácticamente universal. Se refiere a esa gracia que Dios muestra a todas las personas indiscriminadamente. La misericordia y bondad que se extiende a la raza humana, tal como se distingue de la gracia especial de la redención que Dios da a los salvos. Entonces, gracia común es la gracia de Dios que todos experimentamos en un sentido amplio. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de la providencia de Dios, dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora, piensen en eso por un momento. ¿Qué tan importante es para nosotros tener lluvias
en ciertas series y periódicas para que sobrevivamos como personas. Las cosechas que cultivamos dependen de la lluvia. Nunca olvidaré cuando tuvimos el problema en la Florida de la sequía que creó los incendios forestales que amenazaban la vida y donde todo un condado fue evacuado. Cada persona en ese condado tuvo que ser evacuada. Y recuerdo haber vivido cerca de esos incendios y la gente había estado orando por lluvia y un día estaba en un campo de golf, en el comedor, cuando de repente esta masa de gente empezó a gritar y vociferar y a clamar cuando entraron del campo de golf empapados porque había un estallido de nubes. Y esto es algo que nunca había visto en mi vida en un campo de golf. Golfistas vitoreando cuando empezó a llover. Por lo general, todos se quejan y murmuran si se ven obligados a abandonar el campo de golf debido a la tormenta, pero en esta ocasión la sequía había sido tan severa que todo el mundo estaba feliz. Bueno, la lluvia es algo que tenemos a dar por sentado, pero la Biblia dice que Dios envía su lluvia a justos e injustos. Puede que tengas dos granjeros en la misma ciudad. Uno puede ser devoto y comprometido con las cosas de Dios. La otra persona puede ser totalmente profana, tan pagana como le sea posible. Ambos necesitan la lluvia para sus cultivos. Y Dios, en su bondad, riega la tierra y así ambos se benefician de la lluvia. No porque se lo hayan ganado. Ninguno de ellos realmente merece la lluvia para nutrir sus cultivos, pero los chubascos y lluvias de Dios caen sobre justos e injustos. Como dice el dicho, cuando llueve, llueve sobre justos y pecadores. El problema es que los pecadores suelen tener el paraguas de los justos. Pero en cualquier caso, la gracia común se refiere a la bondad y los beneficios y los favores que Dios derrama liberalmente a las personas, sean creyentes o no creyentes. Pero no solo estamos hablando de lluvia, estamos hablando de una multitud de favores que son disfrutados por personas que no están en comunión con Dios a través de la redención personal. Y vemos que estas cosas que Dios hace, dones de vida y salud y seguridad y orden y todo lo demás que necesitamos para sobrevivir, es algo que Dios hace para preservar su creación. Desde la caída del hombre, Dios no destruyó por completo a toda la raza humana, pero ha preservado la raza humana hasta el día de hoy. Y hemos visto un progreso en la historia del impacto de la gracia de Dios en simplemente el nivel de vida de las personas. Sé que no todos en este mundo disfrutan de un nivel de vida igual. No todos en Estados Unidos tienen el mismo nivel de vida y ciertamente el nivel básico de vida en Estados Unidos es mucho mayor que en otras partes del mundo donde la gente vive en pobreza yecta y privación severa. Sin embargo, incluso en esas áreas, la esperanza de vida y la calidad de vida tiende a ser significativamente mejor que lo que fue para las masas de las zonas pobladas del mundo en siglos pasados. Tanto así que la vida misma se ha vuelto más fácil y mejor, por así decirlo, con el progreso de la historia. Y una de las razones principales que han provocado la mejora de la vida y las condiciones de la vida, que muchos atribuirían simplemente a la ciencia o al emprendimiento secular de la educación, es sin duda la influencia de la Iglesia cristiana en el mundo durante los últimos 2000 años. Te das cuenta que el movimiento a favor de los huérfanos en la historia fue fomentado y llevado a cabo en su mayor parte por la comunidad cristiana, que el movimiento hospitalario, el movimiento educativo de los primeros siglos fue provocado y fomentado por la iglesia. E incluso el desarrollo de la ciencia de muchas maneras fue estimulado por los cristianos que estaban convencidos de que tenían la responsabilidad de vestirse y hasta mantener la tierra y ser
buenos administradores de este planeta que Dios nos ha dado. Entonces, si trazamos la historia de la influencia de la Iglesia cristiana en la ley, en la ética, en la misericordia, en la educación y en todas estas distintas esferas, veríamos que todo lo contrario de aquellos que denuncian el impacto de la religión en el mundo, que realmente la calidad general de vida en este planeta ha sido ampliamente mejorada por la influencia del cristianismo. ¿Por qué es eso? Una de las razones es que la iglesia siempre es llamada y el cristiano está llamado a imitar a Cristo, como Cristo imita a Dios. Y como cristianos comprometidos en la vida cristiana, estamos llamados a ser imitadores de Dios. Eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Y si a Dios le preocupa la gracia común, el bienestar general de la raza humana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? También estamos llamados a preocuparnos por el bienestar general de la raza humana. De hecho, Jesús dice que si tu vecino o incluso en este caso si es tu enemigo está desnudo, vístelo. Si tiene hambre, aliméntalo. Y si tiene sed, dale de beber. Si está en prisión, anda y visítalo. Si está enfermo, ve y ministralo. Y vemos a Jesús manifestándose en su ministerio. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano indica la prioridad que Jesús da a su iglesia de preocuparse no solo en el ámbito de la gracia especial del evangelismo, sino también de preocuparse por el bienestar general de la raza humana. ¿Qué nos dice Santiago? Pero la esencia de la religión pura es el cuidado de huérfanos y viudas. Ahora, estamos viendo este punto por una razón. Y es que ha habido un divorcio extraño que ha ocurrido en los últimos 100 años en la comunidad cristiana. Una crisis ocurrió en el siglo XIX con el advenimiento de la teología liberal del siglo XIX, que en general rechazó los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana. Negó el nacimiento virginal, negó la resurrección, negó la expiación, la deidad de Cristo y así sucesivamente, y tuvieron una crisis porque básicamente habían rechazado el cristianismo histórico y sin embargo tenían toneladas de dinero invertido en carreras y en edificios eclesiásticos y programas e instituciones por todas partes, por lo que para que siguieran siendo viables desde una perspectiva social, tenían que crear una nueva agenda para la iglesia. Bueno, ellos dijeron, ya tenemos una agenda y está conformada por las preocupaciones de divulgación humanitaria, los ministerios de misericordia, y empezaron a poner su énfasis en cuidar la agenda social a expensas del evangelismo. Y los cristianos ortodoxos decían, esperen un momento, la iglesia todavía tiene que ver con las interrogantes sobrenaturales de la reconciliación personal y tenemos casi que duplicar nuestros esfuerzos por el evangelismo para compensar el rechazo de todo eso que viene del ala liberal. Y este cisma antinatural ocurrió cuando los evangélicos comenzaron a decir, acción social, preocupación por el bienestar general de la raza humana, eso es un asunto liberal, esa es una agenda liberal, mientras que la preocupación por las almas y la salvación personal, esa es la verdadera preocupación de la iglesia. Si Cristo oyera eso, él diría las plagas de Egipto sobre ambos bandos, porque la iglesia está llamada no solo al ministerio de gracia especial, sino también al ministerio de gracia común. Y esto significa que como cristianos tenemos que preocuparnos por la pobreza, preocuparnos por el hambre, tenemos que preocuparnos de que las personas tengan las necesidades básicas de la vida en términos de vivienda, en términos de ropa y alcanzarlos en su miseria. Recuerdo cuando comenzó la epidemia del SIDA y escuchaba personas que decían ser cristianas, decían que no iban a hacer nada para ayudar a las víctimas de SIDA. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Y ellos dijeron, bueno, porque el SIDA se contrae de un estilo de vida perverso y pecaminoso, ya sea a través de drogas o actividades homosexuales y cosas por el estilo, y no podemos apoyar eso. Y yo dije, pero un momento,
Si encuentras a alguien enfermo y muriendo en una zanja, tú no le preguntas cómo llegó a esa zanja. El amor de Cristo te lleva a sacarlo de esa zanja y ayudar lo más que puedas. Y de eso se trata esta historia del buen samaritano. No es que alguien esté calificado para recibir el ministerio o la misericordia de Dios. Yo no estoy calificado. Si alguien que ha contraído SIDA no está calificado para ser ayudado por la misericordia de la iglesia, entonces yo tampoco. Y tú tampoco. Porque todos recibimos los beneficios de esta misericordia sobre la base de la gracia. Y en particular los que hemos recibido lo que podríamos llamar gracia poco común o gracia especial, deberíamos ser los últimos en el mundo en evitar extender misericordia de forma habitual a los demás. Ahora, otro aspecto que quiero resaltar acerca de este punto de gran conflicto en la iglesia cristiana: ¿cuándo puede un cristiano tomarse de las manos o estar hombro con hombro con paganos o con religiones contrarias o incluso religiones apóstatas? Francis Schaeffer dijo una vez que cuando se trata de asuntos de gracia común, el cristiano debe ser un cobeligerante con todo tipo de personas que no son cristianos. Tenemos la marcha por los derechos de los no nacidos. Antes de protestar contra el aborto a demanda, ¿tú revisas la ficha de membresía de la persona que está contigo? Este es un tema de gracia común. Y me pararé junto a la gente de la nueva era. Estaré al lado de los fieles demoníacos, si tengo que hacerlo, si tienen una preocupación por el bienestar general de los no nacidos, y estaré hombro con esas personas en una protesta pública, porque esa es una arena de gracia común, donde por lo general debemos tender la mano y apoyar a la gente. Ahora, si es un servicio de adoración, voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración con miembros de un culto satánico. Voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración o en un desayuno de oración con musulmanes. No, no puedo hacer eso porque ese es el reino de la gracia especial. Entonces necesitamos entender la diferencia entre estos dos. Un último punto, ya que nuestro tiempo se está acabando. Y eso tiene que ver con el amor de Dios. Escuchamos en Romanos 9, que Pablo hace la observación, lo que veremos en nuestra próxima sesión: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, sea lo que sea que ese texto signifique, por problemático que sea, obviamente hay un sentido en el que Jacob es amado de una manera que Esaú no lo es. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro concepto popular de que Dios ama a todos? Y Él ama a todos incondicionalmente. Bueno, Él no ama a todo el mundo incondicionalmente, pero aquí de nuevo hacemos una distinción entre el amor benevolente de Dios y su amor complaciente. Ahora, esa palabra se deriva de una forma más antigua de la palabra. Cuando decimos que alguien es complaciente hoy en día, nos referimos a que son engreídos, es decir, que realmente están por encima de todo y son algo arrogantes. Eso no es lo que se quiere expresar aquí. El amor benevolente tiene que ver con la bondad general que Dios tiene y su preocupación por el bienestar general de los seres humanos. En ese sentido, se puede decir que Dios ama a todos, en el sentido en que hemos estado hablando de que Él hace que el sol brille sobre todos, da el don del aire y la respiración y la vida y los nutrientes a todo el mundo indiscriminadamente. El amor complaciente tiene que ver con su amor redentor, el amor que se centra principalmente en su amado Hijo Cristo y que se derrama a los que están en Cristo. Que Dios tiene un amor especial por el redimido y que no lo tiene
por el resto del mundo. Y esa es otra parte de la distinción entre la gracia común de Dios y la gracia especial de Dios, porque hay un asombro en la Escritura con el amor especial de Dios que experimentamos en la salvación. Bueno, definitivamente, pues esta parte de la enseñanza que acabamos de ver de Charles Spurgeon, pues ayudó bastante a terminar de entender este concepto de la gracia como espero que haya sido bien entendido. Y con esto estamos concluyendo, ¿verdad? Cualquier cosa, pues como siempre, estoy ahí por los medios de comunicación que tenemos para el curso y agradezco mucho el haber visualizado esta clase. Que el Señor les bendiga mucho a todos.